Vamos al libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2 y versículos. Vamos a leer desde el versículo 4. Leamos desde el versículo 1. Dice, Efesios 2, 1 en adelante. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo por los demás. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia. Qué maravillosa manera de describir a Dios, ¿no? Él es rico en misericordia. Dios es un trillonario en cuanto a misericordia. Nunca se le acaba. Por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esos versos ya los estudiamos, ¿no? Cristo Jesús es nuestra garantía. Mientras tú te aferras a Cristo Jesús, ya estás sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí en los versículos 8 al 10, el apóstol Pablo define la salvación. Y tan solo como un ser inspirado puede hacerlo. En una manera tan concisa nos muestra la salvación y cómo se obtiene y qué parte jugamos nosotros en ella. Y todo esto, el apóstol Pablo lo hace en 3 versículos. Es algo maravilloso. Hoy vamos a estudiar el versículo 8. Versículo 8, versículo 9. Hay 2 palabras, o hay 3 palabras en el versículo 8 que queremos comprender. La palabra salvación, la palabra gracia y la palabra fe. Son las 3 palabras en las cuales se suspende este versículo y se suspende la realidad de la salvación. El apóstol Pablo nos dice ahí que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego nos clarifica, y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Y luego lo amplifica, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego nos habla de las obras. En el versículo 10 dice que somos hechuras, somos creados por Él en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, a pesar de que no somos salvos por las obras, somos salvos para buenas obras. Y esas buenas obras ya han sido preparadas por Dios para nosotros. ¿Se fijan que tú y yo le podemos dar nada a Dios? Incluso lo mejor que producimos, las buenas obras, son un don de Él, que Él obra a través de nosotros por medio de su Espíritu Santo. En la vida cristiana, todo es un don de Dios, todo. Veamos entonces, ¿qué es la salvación? El apóstol Pablo nos explicó ahí qué es la salvación. En los versículos anteriores dice, en versículo 4,
Pero Dios, que es rico en misericordia, luego de hablar de nuestra vida, que estábamos perdidos, sin Dios, bajo el control de Satanás, él dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Qué descripción de la salvación? La salvación es el producto de la misericordia de Dios. Y esa misericordia que se une a su amor. Y luego dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahí está la salvación que Cristo obtuvo por nosotros cuando Él murió. Llevaba en sí mismo a todos nosotros y en Jesús Dios dio vida a toda la raza humana. Ese es el acto de la salvación. Pero esa salvación no tiene efecto en la manera personal hasta que yo me rindo a los pies de Cristo y lo acepto como mi Salvador. Así que el acto de la salvación que Jesús llevó a cabo en la cruz tiene que ser aplicado individualmente a cada ser humano para ser efectivo. ¿Qué es la salvación? La salvación es el acto divino. En el trabajo que hace Dios en el corazón de un ser humano, en cada etapa de aquello. Por ejemplo, ¿cuándo comienza el Señor a trabajar en el corazón divino, en el corazón humano? El momento que el bebé es gestado en el vientre de su madre, el Espíritu Santo comienza una obra de atraerlo a Jesús a través de las influencias maternas. Y esa obra que el Espíritu Santo comienza en el vientre de la madre va a continuar hasta el día que el ser humano muera. Pero cuando el ser humano se vuelve a Dios, le pareciera al ser humano que él descubrió a Dios. Y muchas veces nosotros escuchamos cuando gente da testimonio, cuando yo encontré a Jesús, como que Jesús estaba perdido y nosotros lo salimos a buscar. Si la parábola dice, no sé si alguna vez ustedes han leído la parábola del pastor perdido. Y dice que el pastor se perdió y la oveja lo salió a buscar. Y cuando la oveja lo encontró, se lo puso en los hombros al pastor y lo trajo regocijando. Y cuando llegó entonces al redil, todas las ovejas se regocijaron que habían encontrado al pastor. Esa parábola no existe porque es la oveja que se perdió. Y es el pastor que la sale a buscar. Es Dios el que nos anda buscando, hermanos. Cuando tú y yo nos volvemos a Cristo, cuando recibimos la salvación, hermanos, es el momento en el cual tu corazón se ha abierto a aquella influencia que el Señor, con la que el Señor te ha seguido por años tras años tras años. Entonces la salvación es la obra divina de tomar a un ser humano hundido en el pecado, darle el perdón, la transformación, envolverlo en sus brazos y luego hacerlo un ciudadano digno de su reino. Eso es la salvación. La salvación no es un acto, la salvación es una experiencia, pero se presenta como un acto cuando el Señor nos perdona, nos justifica y nos hace nacer de nuevo. Pero esa experiencia, luego el Señor la toma y sigue trabajando con nosotros por el resto de nuestros días, preparándonos para vivir en el cielo. Así que la salvación es la acción divina, la obra divina en el corazón humano, de atraer al ser humano hacia Él, volverlo, darle un nuevo corazón, enseñarnos a amarnos, el perdón, la liberación del pecado, el aprender ahora a amar las cosas buenas, a odiar las cosas malas, el aprender a orar, a leer la Biblia, a ir a la iglesia, a testificar, a meditar en Jesús, todas esas cosas maravillosas. Todo eso es parte de la salvación y es obra divina. Es un don de Dios. Entonces en el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es el don? El don es la salvación.
¿Cómo es que Dios nos da la salvación y cómo nosotros la recibimos? La salvación es dada a través de la gracia. Miren en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Ahora nos vamos a definir la gracia. ¿Qué es la gracia? Y la fe la vamos a dejar para la próxima semana, pues vamos a tomar 3 temas en cuanto a la fe. Tito capítulo 2 y versículo 11. Tito 2, 11. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En el inglés dice que la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres. Así que es la gracia de Dios que otorga la salvación, que trae la salvación, que nos da la salvación. Así que el medio a través del cual Dios te otorga la salvación es su gracia. Y yo quiero que ustedes se lo imaginen para que no se olviden más qué es la gracia. Porque muchas veces nosotros usamos términos en la vida espiritual que son clichés. Los hablamos, pero no entendemos su significado. Si un niño, tu hijo, un niño en la iglesia se acercara a ti y te dijera, tía o tío, ¿qué es la gracia? ¿Qué le dirías tú? Si nosotros no entendemos un concepto, no podemos nosotros explicarlo en forma sencilla. Entonces, ¿qué ocurre? Se desarrollan tremendas explicaciones teológicas para explicar algo que es tan sencillo, tan fácil, que hasta un niño pequeñito puede entenderlo, y si lo entiende, el niño puede ser salvo en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia? La gracia nos trae la salvación. Eso es lo primero que entiendan. Así que quiero que se imaginen que la gracia es la mano de Dios que contiene un regalo en su mano. El regalo es la salvación. Y esa mano está extendida del cielo hacia la tierra. Y cuando yo hago mis campañas evangelísticas, le digo a la gente, muéstrenme la salvación, o muéstrenme la gracia, le digo, muéstrenme la gracia. Y para mostrarme la gracia, ellos tienen que extender la mano hacia abajo. Eso es la gracia. La gracia es la mano de Dios con el don de la salvación, ofreciéndoselo gratuitamente al ser humano. ¿Y cómo el ser humano toma ese don? Lo toma a través de la fe. Así que la gracia es el medio a través del cual Dios nos da la salvación. La fe es el medio a través del cual nosotros nos aferramos, tomamos la salvación. Sí, Matías. Hay una expresión, Pastor Samuel, en brasilero, que es de gracia. O sea, es un regalo. No te estoy pidiendo nada a cambio, ¿entendés? Te lo doy, sin esperar nada a cambio, de gracia. ¿Se entiende? Sí. Y creo que ese sería el punto o una comparación. Es algo que no merecemos que Dios nos da, porque nos lo da. Claro. Claro, la salvación es gratuita. Ya el apóstol Pablo lo definió. Lo que estamos tratando de entender ahora, ¿qué es la gracia? Y la gracia, a veces muchos se confunden entre el medio y el don. Y definimos la gracia como que fuera el don. No, la gracia no es el don. La gracia es el medio a través del cual el don se otorga. El don es la salvación, es el regalo. Así que si yo les pidiera a ustedes que me muestren la gracia, ¿qué tienen que hacer para que se la imaginen? Muéstrenme la gracia, extiendan la mano hacia abajo. Entonces, al extender la mano hacia abajo, es la mano de Dios. Ahora ya se lo pueden imaginar que tiene el regalo de la salvación en su palma, ofreciéndotelo como un don gratuito. Eso es lo primero que queremos comprender. Una manera gráfica de visualizarlo, para que ya no se les olvide. Cada vez que vean su mano, cada vez que se den la mano con alguien, van a comprender la salvación, porque realmente la salvación es darse la mano con Dios. Él tiene la mano extendida hacia abajo, tú extiendes tu mano hacia arriba, la mano de la fe, y te aferras de la mano de Dios. Entonces hay como se llama
darse la mano, es entrar en un convenio con Dios. Pero la gracia es más que esto. La gracia es un atributo del carácter divino. La gracia es quien Dios es. Vamos al libro de Salmo, capítulo 145. Salmo capítulo 145, versículos 8 y 17. Salmo 145, versículos 8 y 17. En español no tenemos una palabra para describir este atributo del carácter divino. Tenemos la palabra gracia, pero no tenemos una palabra que lo describa como un atributo. Entonces usamos otras palabras para reemplazar aquella palabra, porque en español, por ejemplo, el versículo 8 dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esa palabra clemente en el hebreo es la palabra que describe el aspecto del carácter de Dios, que Él es lleno de gracia. Literalmente eso es lo que dice. Pero en una palabra, en inglés está la palabra gracious, pero en español se tendría que traducir gracioso, pero en español gracioso es alguien que es cómico, que es chistoso para los chilenos. Entonces no se puede usar la palabra gracioso. Pero la palabra gracioso literalmente significa alguien que es lleno de gracia, alguien que es afable. Entonces, nuestro Dios es uno de sus atributos de carácter es que Él es lleno de gracia. Es un Dios rico en gracia. El versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Esa palabra misericordioso es la misma palabra traducido clemente, que es un Dios lleno de gracia. Miren el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 34, donde Dios manifiesta su carácter a Moisés. Versículo 5 en adelante dice el capítulo 34 de Éxodo, dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. La palabra traducida misericordioso es la palabra que significa gracioso o lleno de gracia. Así que cuando el Señor obra por su gracia, Él está obrando a través de lo que Él es. Cuando nosotros decimos Dios es amor, estamos hablando de un atributo de su carácter, es algo que Él es. Cuando decimos que Dios es misericordioso, que Dios es justo, que Dios es piadoso, tardo para la ira, todas esas cosas son atributos del carácter divino. La gracia también es un atributo del carácter divino. Así que, ¿qué nos dice el texto? Entonces, cuando Dios nos ofrece la salvación, Dios está obrando, está siendo motivado a través de algo que Él es. No es algo extraño para Él, es algo natural para Él el ofrecernos salvación. ¿Cuándo se manifiesta la gracia? Los atributos del carácter divino se manifiestan en distintos, por ejemplo, la misericordia. ¿Cuándo es necesario que Dios manifieste misericordia? Cuando alguien ha quebrantado su ley y la ley demanda justicia, Dios entonces obra a través de la misericordia y trata a aquella persona no con justicia, sino que con misericordia.
Es como cuando nosotros vamos manejando por la carretera, andando a velocidad alta, rompiendo la ley. Entonces, cuando te para un policía y te va a multar, y tú le dices, por favor, muéstrame misericordia. Y bueno, y el policía te perdona. Aquí en Australia eso no pasa, nunca te perdona. Te perdona, eso es misericordia. Porque tú merecías justicia, pero en vez de darte justicia, te dan lo que no mereces. Y cuando te dan lo que no mereces, eso es misericordia. Cuando Dios manifiesta su misericordia, es un atributo divino, para Él es natural, Él es rico en misericordia. De la misma manera, cuando Dios nos salva, Él está siendo motivado por su gracia. Es algo natural para Él. No es algo que Él tiene que inventar, no es algo que se tiene que forzar, no es algo que Él tiene que castigarse para tratar de salvar al pecador. No, para Dios es natural ofrecer salvación. ¿Cuándo es que Dios ofrece la gracia? ¿Cuándo se manifiesta la gracia? Vengan al libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 20. Romanos capítulo 5 y versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué él dice luego? Sobreabundó la gracia. Entonces, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que, ¿cómo es que Dios confronta el pecado? Muchas veces nosotros imaginamos que Dios confronta el pecado con ira y que viene a destruir y castiga y se enoja. Eso, el Dios de la ira divina hablamos, y nosotros nos imaginamos que la primera manifestación de Dios contra el pecado o hacia el pecador es la ira, y que Jesús tiene que decirle, no, Padre, por favor, y Él intercede para que Dios no nos destruya. Pero no es así, hermanos. No tenemos ejemplo de eso en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo Dios responde hacia el pecado cuando abunda el pecado? ¿Qué hace? Sobreabunda la gracia. Así que si el pecado es negro, la gracia es más negra. Si el pecado es alto, la gracia es más alta. Si el pecado es profundo, la gracia es más profunda. Si el pecado es ancho, la gracia es más ancha. La hermana de White dice en el libro Camino a Cristo que Dios ha rodeado a este mundo con una atmósfera de gracia, y que todos aquellos que vivan en aquella realidad crecerán en la imagen de Cristo. Este mundo cayó en pecado, y ¿qué hizo Dios inmediatamente? Lo rodeó inmediatamente en una realidad de gracia. Porque es la manera que Dios se manifiesta. En la presencia del pecado, Dios no responde en ira, Dios no responde con el deseo de destruir, inmediatamente nace el deseo de salvar. Cuando Satanás comenzó a desarrollar el pecado en los cielos, ¿cómo reaccionó Dios? Dios trató de rescatarlo, Dios trató de atraerlo hacia él, Dios trató de mostrarle lo que iba a ocurrir, pero Satanás lo rechazó, constantemente lo rechazó, se rebeló hasta que llegó el punto que tuvo que ser echado del cielo. Pero la primera reacción de Dios es tratar de rescatarlo. ¿Qué ocurre en el caso de Adán y Eva? Vamos a ver el caso de Adán y Eva, capítulo 1 de Génesis. Yo me hago la pregunta, ¿cómo hubiera yo reaccionado si yo hubiera sido Dios? Yo sé cómo hubiera reaccionado. Habría entrado pegándole patadas a los perros y ahí gritando a Adán y Eva, ¿dónde estás? Gritándoles enojado. Si después de todo a Adán y Eva le acaban de echar a perder todo el plan de Dios, el hermoso plan que Dios tenía para este mundo, ha sido echado a perder.
Y Dios sabe la realidad que viene, una realidad dolorosa. La realidad que tú y yo vivimos, Dios ya la veía de antemano. Y dice aquí en el capítulo 3, versículo 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto. Oyen la voz. Todas las tardes Jehová Dios venía a encontrarse con ellos. A lo mejor hacer el culto vespertino. Como papá, tener culto con sus hijos. Escuchan la voz y ¿qué hacen? Y dice, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hermanos, es el pecado que crea enemistad contra Dios y que crea temor, un temor negativo hacia Dios. Ahora viene a Dios como un enemigo, viene a matarnos, viene a destruirnos, se esconden. Y luego dice el versículo 8, versículo 9, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y cuando Adán escucha la voz de Dios pronunciando su nombre, Adán saca la cabeza de entre los arbustos, porque se da cuenta que Dios no está enojado. ¿Tú te acuerdas cuando eras niño y la mamá te decía, ya, espérate nomás que llegue tu papá? ¿Te acuerdas, no? Se sentía abrir la puerta en la noche. ¡Uy! Llegó el papá. Y el niño se queda por ahí escondidito esperando ver al papá y escuchar su voz. Si el papá viene enojado, corríamos a escondernos por algún lugar. Pero cuando Adán escucha la voz de Dios, él saca su cabeza y debe haber mirado al rostro de Dios y Dios no estaba enojado. Dios no lo agarró a patadas, Dios no le tiró las orejas, Dios incluso no lo culpó, sino que Dios investiga, saca de ellos mismos lo que ha ocurrido y cuando ellos confiesan lo que ha pasado y le han echado la culpa a él, ¿qué es lo que hace Dios? Dios les da el plan de la salvación. ¿Por qué? Si ellos lo que merecen es la muerte, Él le ha dicho, unos días antes le dijo, el día que de Él comieras, ciertamente morirás. En vez de castigarlos, en vez de rechazarlos, en vez de maltratarlos, que era lo que merecían, ¿qué hace Dios? Dios les otorga el plan de la salvación. Y al fin de aquel día, Adán y Eva salen del jardín de vuelta en una relación con Dios. Eso es la gracia. Dios en forma natural. El momento que tú pecas, el momento que tú haces algo equivocado, Dios no responde con el deseo de castigarte, de separarse de ti. Lo opuesto, Dios inmediatamente sale a buscarte. Eso es lo que hizo Dios. El momento que Adán y Eva cayeron, Dios vino a buscarlos. Porque Dios es Dios de gracia. Donde abunda el pecado, inmediatamente sobreabunda la gracia. Es la respuesta automática de Dios. Dios no tiene que pensar y decir, ¿cómo voy a tratar a este chiquillo que me salió tan difícil? No, inmediatamente Dios obra para tratar de atraer a aquella persona a sí mismo porque Él desea salvarlo. Y si ustedes estudian la historia del Antiguo Testamento, caso tras caso tras caso se ve a Dios siguiendo al ser humano para tratar de salvarlo. Y uno de los casos más increíbles es el caso del rey Manasés. ¿Cómo se dice en español? Manasés, me parece. Manasés o Manasés. El peor rey en la historia de Judá. Un rey malvado. Dice la Biblia que pasó a sus hijos por el fuego, se los ofreció a ídolos. Hacían unos ídolos que eran hechos de cobre, eran vacíos por dentro y se les llenaba el vientre, se los llenaba de fuego. Prendían el fuego hasta que estaban al rojo vivo y luego los padres traían y ponían a los niños en las manos de aquel ídolo. Y eso fue lo que hizo el rey Manasés. Sus hijos los pasó por el fuego.
ofreciéndoselos a Molec. Adoraba a los astros, trajo la brujería, trajo a los sacerdotes homosexuales, cerró el templo de Dios y llenó a Israel de idolatría, el rey más perverso de Israel. ¿Qué habrías hecho tú si fueras Dios con Manasés? Yo sé lo que habría hecho. Manasés un día Sodoma y sale a Gomorra caminar. un poroto. ¿Cómo? Sodoma y Gomorra un poroto, digo. Lo que yo habría hecho con Manasés, le habría dejado caer un rayo y listo, se desapareció Manasés. Pero no Dios. Dios le envió profetas y él mató a los profetas. A Isaías lo cortó por la mitad, lo metió en un tronco y lo cortó por la mitad. Malvado. Eventualmente Dios trajo a un ejército a los asirios y se lo llevaron a Asiria. Y cuando estaba en Asiria, allá en Asiria estaba en un calabozo, ahí dice la Biblia que se acordó del Dios de sus padres y se volvió a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo perdonó y le devolvió su reino y lo trajo de vuelta a Israel y le devolvió su reino. Ese es el Dios de la Biblia. El castigo es el último recurso divino, hermanos. Y Dios cuando castiga lo hace para tratar de salvar, y cuando destruye es porque es lo mejor que puede hacer por ese ser. Dios es un Dios de gracia y la gracia se manifiesta en el mismo momento que nosotros hacemos el mal. Pero Satanás ha creado en nuestra mente de que Dios está enojado contigo y cuando nosotros pecamos, ¿qué hacemos? Nos alejamos de Dios. Dejamos de orar, nos sentimos malos, nos castigamos a nosotros mismos. A veces dejamos de ir a la iglesia, si tenemos un puesto, lo abandonamos, nos hacemos sentir culpables, porque es la imagen que llevamos de Dios en nuestra mente. Creemos de que Dios nos trata de esa manera, Él se relaciona con nosotros de esa manera, pero no es así. Vean a Jesús cuando le traen a la prostituta al templo. Esa mujer merecía la muerte, la agarraron en el acto mismo del adulterio. Los hombres que la trajeron merecían la muerte porque ellos la estaban mirando, era la pornografía de aquellos días. Contrataban a una prostituta, a uno de sus amigos se iba a acostar para ellos mientras ellos miraban por hoyito lo que estaba pasando. La agarraron y la trajeron. Jesús fue misericordioso con la mujer. Y fue misericordioso también con los fariseos y los que la trajeron. No los desenmascaró ni los acusó delante de todos. Ese es nuestro Dios. A María Magdalena Jesús le sacó 7 demonios. 7 veces tuvo que confrontar a aquellos demonios hasta que María Magdalena fue limpia. A Saulo de Tarso, que mató a cristianos, los encerraba en la cárcel, Jesús lo persiguió hasta que le ganó el corazón y lo trajo a sí. Esa es la gracia. Dios se manifiesta cuando el rey David cometió adulterio, mató al esposo para quedarse con la esposa, cometió adulterio con la mujer, mató al esposo para quedarse con la esposa. Y cuando se arrepintió, Dios lo perdonó, porque ese es el corazón divino. Dios en forma natural desea perdonar, desea salvar. Eso es su naturaleza, porque Él es un Dios lleno de gracia. Es un Dios gracioso. Lleno de gracia. Él ama salvar, odia destruir. Dile al impío que yo quiero perdonarlo, le dice a Jeremías. Para Dios la obra de destrucción es una obra rara, dice la hermana de White. No es algo que sea natural para Él porque su naturaleza es opuesta a eso. Fue aquel Dios, el Dios de gracia, que diseñó el plan de la redención para salvarnos y en ese plan Él otorga a su propio Hijo para poder salvar al pecador. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y más aún ahora, mientras más pecado,
más gracia. Y eso a nosotros nos hace sentirnos un poco incómodos a veces, porque tenemos un corazón legalista. Pero al que ha cometido más pecado, al que ha caído más profundo, al que le debe más a Dios, hay más gracia que está al alcance de ellos para ser salvos. Tú no puedes salirte de la realidad de la gracia. Es tan amplia, tan alta, tan profunda, que la única manera de escaparnos de ellas es ignorarla, hermanos. Cada pedacito de comida que te pones en la boca ha sido comprada por la gracia, no la mereces. Cuando tú pecaste, le dijiste a Dios, Dios, yo no quiero tu reino, no quiero tus leyes, no quiero a ti. Dios podría haberte dicho, muy bien, entonces yo voy a sacar todo lo que es mío. Y se hubiera llevado todo lo de este mundo. El oxígeno, el agua, la comida, la naturaleza, todo es de Él. Todo lo que tú tienes, hasta la persona más malvada, Dios lo alimenta, le da agua, le da ropa. Ese es el Dios de la Biblia, hermano. Tenemos que estudiar el carácter divino. Más adelante vamos a hacer una serie en ello. El Dios de gracia, el Dios que naturalmente, inmediatamente, cuando tú estás ahí y haces lo malo, el enemigo viene en el oído y te dice, ¿qué ahora vas a ir a orar si eres un hipócrita? Mira, ¿cuántas veces has cometido eso? Si tú aprendes a relacionarte con Dios de acuerdo a lo que la Biblia te presenta, que Él es un Dios lleno de gracia, inmediatamente en vez de alejarte de Él, corre a Él y cuéntale lo que has hecho, si ya lo sabe. Cuenta y háblale, ábrele tu corazón y dile, Padre, a pesar de que he pecado, yo te amo y deseo caminar contigo. El Señor no te va a rechazar. Lo opuesto. Mira, ¿cuánto tiempo le tomó a Abraham dejar de mentir? Al padre de la fe. Tiene 75 años, se escapan a Egipto producto de una sequía, había hambruna, se van a Egipto. Y cuando van llegando a Egipto, él le dice a Sara, di que eres mi hermana, porque si no, me van a matar. Era egoísta, se ponía él primero y era mentiroso. ¿Cuántos años le tomó? Bueno, después del nacimiento de Isaac, van a donde Abimelech, porque había otra sequía y había hambre. Y antes de entrar donde Abimelech, eso es más o menos unos 35 años después, 30 años después a lo mejor. Isaac a Abraham dice, ella es mi hermana. Así, ¿y cómo fue que Dios lo llama el Padre de la fe? Eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos a justificación por la fe. El punto, vamos a ver cómo Dios trata a Abraham a pesar de sus defectos. Amaba a Abraham a Dios de todo corazón. Confiaba a Abraham en el sacrificio proveído por Dios todos los días. Sacrificaba en la mañana y en la tarde. Tenía un altar al lado de su carpa. Eso mostraba de que su confianza no se encontraba en sí mismo, su confianza se encontraba en Cristo Jesús. Así que cuando tú caes en tus errores, cuando caes en pecado, Dios desea que no peques. Estas cosas os escribo para que no pequéis, dice la Biblia. Ese es el objetivo de Dios. Ese es todo el objetivo del plan de la redención, tener un pueblo que no peque. Pero si alguno de vosotros peca, tenemos a un abogado ante el Padre, dice la Biblia. Claramente, hermanos. Porque el Dios del cielo ha hecho un plan para salvar al pecador y rescatarlo del barro y de la inmundicia del pecado. Y su corazón anhela rescatarte. Para él no es algo extraño, es algo normal salvar al pecador. Es la manera que él reacciona. La mamá, cuando el niño llora, ¿qué es lo natural que la mamá desea hacer? Abrazarlo, levantarlo. Si se ha caído, sanarle sus heriditas. Eso es lo natural de la mamá, porque ese es el corazón de la mamita. Es en contra de la naturaleza que una mamá rechace a su hijo. De la misma manera con Dios, es natural para Dios manifestar a través de su gracia la salvación al pecador. Así que cuando tú ves
al homosexual que está vendiendo su cuerpo ahí por las calles de Córdoba. Cuando salen en las noticias los asesinos, los que han hecho, recuerda que Dios, para aquellos que han caído más profundo, tiene mucha gracia para el alcance de ellos. ¿Y te acuerdas cuando vino María Magdalena y le lavó los pies a Jesús? ¿Te acuerdas? Le enjugó con sus cabellos. Virtió todo lo que tenía, un alabastro, que probablemente ella para comprar ese perfume gastó el dinero que ella había ahorrado con su prostitución. Porque eso costaba el trabajo de una vida, comprar ese perfume en el alabastro, y ella lo quebró y se lo derramó. Eso era cuánto amaba a Jesús esta mujer. ¿Y por qué amaba tanto a Jesús esta mujer? Porque al que se le perdona mucho, ama mucho. Así que, hermanos míos, cuando tú y yo llegamos a la conclusión de cuán perversos somos, cuando tú y yo nos damos cuenta cuánta deuda tenemos con Dios y dejamos de considerarnos buenos, pero aceptamos la realización de nuestra perversidad y de lo profundo que hemos caído, y aceptas esta salvación que ha costado tanto, entonces tú vas a llegar a amar a Dios mucho. Pero si tú crees que eres un pecador chiquitito, que eres bueno, que realmente no, si tú eres un buen cristiano y todo eso, y tú te crees eso, nunca vas a amar mucho a Dios. Una de las primeras obras de la gracia es abrirle los ojos al pecador para que éste se dé cuenta cuán pecador es. Así que si tú en esta tarde estás convencido y abrumado por tus debilidades, y tu conciencia está hablándote que has caído, que has hecho esto, no te avergüences de ir donde tu Padre, porque Él ya tiene la mano estirada. Naturalmente te está ofreciendo el don. ¿Y cuántas veces Él nos va a perdonar? ¿Cuántas veces está dispuesto Dios a perdonarnos, hermanos? ¿Será que Él se cansa de perdonar luego que habremos cometido el mismo pecado 3 o 4 veces? ¿Recuerdan cuando vino Pedro a donde Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces, le dijo. Y el Señor Jesús le dijo, no. Hasta 70 veces 7. Y la hermana de White califica eso diciendo de que si la misma persona pecara contra ti 490 veces en un día, hemos de perdonarlo, porque esa es la manera que Dios nos perdona a nosotros. Entonces debemos aprender, hermanos, que tus debilidades, tus pecados, el Señor no desea que tú los venzas solo y que luego que los venzas vengas a Él. No, hermanos, debemos aprender a confrontar nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras caídas con Dios. Si Dios te ha dado un compañero, el Espíritu Santo, y Él está contigo cada momento de tu vida. Él es el Paracletos, el consolador, tu entrenador, tu profesor. Él es todo para ti. Y Él está contigo cuando estás bien y cuando estás mal. Cuando has pecado y no has pecado, el Espíritu Santo está contigo. David escribió en el Salmo 51, luego de cometer ese terrible pecado, le dice a Dios, no saques de mí tu Espíritu Santo, le dice. Pero nosotros tenemos una idea pagana del Dios de la Biblia, hermanos. Es una idea errónea. Nuestro Dios nunca nos abandona. Está con nosotros en las buenas y en las malas. Y te digo una cosa, Él pasa más malas que buenas con nosotros. Sí. ¿Cuántas veces lo hacemos triste, hermano? ¿Cuántas veces lo hacemos llorar? ¿Cuántas veces, hermanos, le volvemos la espalda? Pero Él no nos abandona. ¿Por qué? Porque es un Dios de gracia y desea salvarnos. Y todo aquel, no importa cuán degenerado, cuán caído, cuán pervertido, si está dispuesto a entrar en la realidad de gracia, Dios te va a transformar en su imagen y vas a llegar a ser como Jesús.
Amén. Si tú ves a Dios, el Dios que te rechaza cuando pecas, nunca vas a desarrollar una buena relación con Dios. ¿Qué es lo que hace el niño cuando cae? ¿Qué es lo primero que hace el niño cuando cae? Se raspó las rodillas. ¿Qué es lo primero que hace? Naturalmente, ¿qué hace? Corre donde la mamá y el papá. ¿Sí o no? Claro, viene llorando y trae su problema a su mamá y su papá. ¿Cierto? Naturalmente. Eso es lo que debemos hacer. El momento que tú te caes y te raspaste tus rodillas espirituales, corre a donde Dios y llora en su presencia. Haz de Dios tu todo. Aprende a confrontar tus debilidades, tus pecados, tus dudas con Dios, no lejos de Dios. No te alejes de Dios. Acércate a Él. Amén. Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. Efesios 1, versículos 7 y 8. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Se fijan cómo la respuesta a nuestro pecado es su gracia? Que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¡Ah, qué maravilloso! Entonces, la gracia se manifiesta en el perdón de nuestros pecados, pero no para ahí. Sobreabunda en el desarrollo de nuestro ser en la imagen de Él. Y en el caso de sabiduría e inteligencia. Entonces, a través de la gracia, Dios no tan solo te va a perdonar, Él va a sobreabundar su gracia hacia ti en la transformación de tu carácter en la imagen de Cristo Jesús, para que tú llegues a ser como Jesús. Y eso es lo lindo, está garantizado que si tú no te alejas de Dios, pero en tus debilidades, en tus caídas, tú permaneces con Él, creyendo que Él te ama, creyendo, miren, un niño crece, ¿cómo crece un niño? Crece el niño en el hogar, en relación con sus padres, en el amor del paterno y materno, sufriendo. A veces el niño comete errores y es medio cabeza dura, los padres tienen que disciplinarlo, pero es parte de la realidad en la cual el niño va creciendo en la imagen de sus padres. Y es así la vida cristiana. Mientras tú te permanezcas como hijo de Dios en el hogar de Dios, no importa tus debilidades, no importa cuánto problema tengas, mientras estés unido a Cristo, está garantizado que Dios te va a hacer madurar y vas a crecer como un hijo maduro en su hogar. El problema es de que nosotros nos arrancamos del hogar de Dios y queremos hacerlo solo. Eso es un error satánico. Cuando tú caes, Satanás te viene, te dice, eres hipócrita, tú te descorazonas y dices, ¿cuál es el punto de ser cristiano? Yo no puedo dejar este pecado, me voy, te vas. Entonces te vas, le devuelves la espalda a Dios, te rebelas, te vas de vuelta a la vida antigua, entonces Dios ya no puede hacer nada por ti. Pero si a pesar de los arriba y abajo de tu vida cristiana, permaneces en el hogar con Jesús, está garantizado que el Señor va a hacer la obra en tu vida. Vamos a Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. No tan solo la gracia se manifiesta al principio, sino que la gracia se manifiesta a través de toda nuestra vida cristiana. Dice en el capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien, luego dice él, también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se fijan que somos salvos por gracia? Somos justificados por la gracia. El apóstol Pablo lo dice, miren, capítulo 3 del libro de Romanos.
el versículo 24. Capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Así que es la gracia de Dios que nos da la justificación, porque la justificación y la salvación son sinónimos. Y el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 1 dice que el resultado de la justificación es paz para con Dios. Y luego, el versículo 2 del capítulo 5 nos dice que ahora que hemos sido justificados, tenemos acceso y entramos a la gracia. Así que la gracia aquí tiene un concepto distinto. La gracia es una nueva realidad a la cual Dios te invita a vivir. Nosotros lo hemos llamado el reino de la gracia. Es el reino en el cual Jesús es el rey. Dios te saca del reino del enemigo, que es el reino del pecado, y te transfiere al reino de su Hijo, que es el reino de la gracia, la realidad de la gracia. Y aquí, hermanos míos, Dios tiene al alcance nuestro toda su gracia en esta nueva realidad. ¿Y cuál es el objetivo de la realidad de la gracia? Dice en el versículo 2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es esa gloria? Es el carácter de Dios. Entonces nosotros nos gloriamos en la nueva realidad que Dios te permite entrar, donde está garantizada tu salvación y el crecer, el desarrollo en la vida cristiana, que es el desarrollo del carácter divino, su gloria. Dios va a tener un pueblo que va a brillar con la gloria divina, un pueblo que va a iluminar el mundo con aquella gloria, hermanos. Entonces, en la nueva realidad, es el hogar de Dios, es su reino. Y en ese hogar, así como tus hijos en el hogar tienen todo lo que necesitan, comida, ropa, cama, cariño, disciplina, todo lo tienen en la casa. Así en el hogar de Dios, en su realidad de gracia, todo lo que tú necesitas está proveído para ti. Ya ha sido proveído. Es un don divino. Todo está proveído para que tú llegues a ser un hijo adulto de Dios, maduro, perfecto en Cristo Jesús. Ahora, en el reino de Satanás, ¿cómo es que alguien alcanza valor y obtiene identidad? En el reino del enemigo, la identidad se obtiene a través de tus acciones. Si tú, por ejemplo, eres un cantante, o eres un actor de cine, o eres alguien rico, entonces, todo el mundo te conoce. Todos quieren ser como tú, se quieren vestir como tú, quieren tener tus firmas. Pero ¿qué pasa en el reino del enemigo si eres un alcohólico y que vives en la calle? Nadie te quiere conocer. La identidad en el mundo se obtiene a través de la ropa que llevas, de las joyas que llevas colgadas, del auto que manejas, de la casa donde vives, el barrio donde vives, de tu profesión, de todas aquellas cosas dan un sentido de identidad. Y también te dan un sentido de valor. Y es una manera cruel. Y lo estamos viendo nosotros ahora con las protestas del asunto racial. ¿Por qué es que alguien que tiene piel oscura puede ser usado como esclavo, como un animal? Se lo usaban a los negritos. Aquí en Australia, a los aborígenes, por ejemplo, en el censo, hasta el año 1960, en el censo se los contaba a ellos como ganado. Y eran seres humanos, tan seres humanos como tú y yo. Entonces, en el reino de Satanás, el valor es otorgado de acuerdo a tu apariencia. Si tú tienes más kilos sobre ti, se han hecho estudios aquí en Australia, si una niña rubia de ojos azules, esbelta, va a presentarse a un trabajo para ser secretaria y junto con ella viene una gordita de ojos café, de pelo oscuro, y se presentan al trabajo, la rubia de ojos azules esbelta va a agarrar el trabajo.
Y eso, hermanos, es algo inconsciente, es algo que está inscrito en nosotros. El ser humano es sexista, es racista y todo eso por naturaleza, porque llevamos sobre nosotros el carácter satánico. Las protestas no van a cambiar al ser humano, hermanos. El destruir negocios no van a hacer que ahora el ser humano diga, bueno, yo no soy más racista. No, eso no ocurre, hermanos. Solamente la gracia divina puede cambiar el corazón. Y entonces es cruel. El joven que desea ser acepto por sus amigos tiene que comenzar a fumar marihuana, tiene que tomar alcohol, tiene que usar Nikes o Adidas para ser acepto. Aquí en Australia tiene que usar el iPhone. Todas estas cosas son lo que la sociedad demanda para que una persona sea valorada en la comunidad. Pero al fracasado, al pobre, al de otro color, al que tiene ojitos distintos, se lo trata de otra manera, se lo mira de otra manera. Esa es la manera en el reino de Satanás. En el reino de Dios, ¿cómo somos valorados? ¿De dónde obtenemos nuestra identidad? La obtenemos a través de la relación. Es por eso que en la Biblia, las genealogías son tan importantes, porque la genealogía te dice quién tú eres. Tú eres hijo de tal, que fue hijo de tal, que fue hijo de tal, que fue hijo de tal. Y eso de inmediatamente te está dando una identidad. En otras palabras, en el reino de Dios son las relaciones que nos dan identidad. Y si tú sigues el hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, llegas a la realidad que todos somos hijos de Dios. El ser humano es valorable, el ser humano es hermoso, no importa su apariencia exterior o lo que posea. El ser humano es valorable y hermoso porque él es hijo de Dios, fue creado por Dios. Y cuando tú llegas a ser parte del reino de Dios, lo primero que Dios te otorga valor. El hecho de que el Hijo de Dios, que Dios mismo murió por ti, debiera hacerte pensar, ¿cuán precioso debo ser yo para Dios? ¿Cuánto valor me ha otorgado Él a Él? No he hecho nada, no le he dado nada, lo opuesto le debo y lo he tratado tan mal y sin embargo tanto me valora. Así que el ser humano tiene un valor intrínseco. Dice la hermana de White que un ser humano es de más valor que todas las galaxias de este universo, hermanos. Y que la pérdida de un ser humano es de valor inestimable. Así que cuando tú entras al reino de Dios, ya no necesitas joyas para hacerte sentir valorable. Ya no necesitas manejar auto caro y vestirte de cierta manera o apariencias para que seas acepto. En el reino de Dios, Dios te acepta porque Él te ama, eres su hijo, ya eres acepto. No tienes que poner un show, tratar de demostrar algo para que Dios te acepte. Dios ya te acepta, hermanos. En Cristo Jesús has sido reconciliado, eres acepto y Dios te ama. Así que en el reino de Dios ya no existe que el negro, que el blanco, que el argentino, que el chileno. Deje que eso sea entre los políticos y los que no conocen a Cristo. En la iglesia de Dios no existe el racismo, no existe el clasismo, no existe el sexismo. En el reino de Dios somos todos hijos de Dios y por lo tanto valorables ante sus ojos. Amén. Maravilloso, porque si no vas a pasar tratando la vida de ganártelas. Y en el reino de Dios no es necesario pasar la vida a tratar de ganarlas. Ya el Señor Jesús nos ha otorgado. Miren el libro de 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo aquí nos dice cuánta gracia está al alcance nuestra. 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. 2 Corintios capítulo 9 y versículo 8. ¿Cómo se nos pasó la hora? Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. ¿Cuánta gracia? Toda gracia. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito que Dios nos da toda su gracia? Para que podamos abundar en buenas obras. Para que podamos ser hijos de Dios en el medio de un mundo oscuro.
para que podamos representarle a Él en un mundo que no lo conoce. Ese es el propósito de la salvación, hermanos. La salvación no es un fin, la salvación es el principio de una obra maravillosa que a través de su gracia Dios anhela que tú llegues a ser luz en el medio de oscuridad, verdad en el medio del error, que llegues a tener un carácter hermoso en el medio de un mundo corrompido. Ese es el objetivo de la gracia, el tener un pueblo que no tenga ni mancha ni arruga en sus vestidos. ¿Y Dios cómo lo hace? Gratuitamente. Es un don divino. Él extiende su mano para que tú puedas obtener todo lo que necesitas para ser un hijo de Dios en este mundo. Todo lo que necesitas está otorgado en ese don de gracia. ¿Y qué es la gracia? Es la mano de Dios. Pero más allá es el carácter divino. Cuando Dios te da gracia, se está otorgando a sí mismo, hermanos. Y a través de la gracia que Dios hace, perdona todos nuestros pecados, porque es natural el desear salvarte y te transfiere del mundo de oscuridad a la realidad de la gracia, y ahí creces en su hogar como un hijo de Dios. Y en ese hogar, si tú te mantienes en relación con Dios, como Jesús dice, morad en mí y yo en vosotros, permaneced en mí y yo en vosotros. Todo al que permanece en mí, todo puede hacer, dice. Porque sin Él nada podemos hacer. Esos versículos nos muestran que el secreto de la vida cristiana es permanecer en Jesús. Y tú, mientras permaneces en Cristo, todo el resto está garantizado, otorgado, dado. ¿Entiendes lo que es la gracia ahora? ¿Ves el valor de ella? Si vamos de vuelta a Efesios capítulo 2, versículo 8. Entonces ahora puedes entender ese versículo de una manera práctica. No es algo teorético, es algo real. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? Muéstrenme la gracia. Muéstrenme la gracia. Muy bien. Ahí está, pues ya no se olviden. ¿Y qué es la gracia? Es quien Dios es. Entonces, Dios desea salvarte porque para Él es natural salvarte. El Dios desea perdonarte porque para Él es natural perdonarte. ¿Y qué más es la gracia? Es la realidad de la vida cristiana. Es el hogar de Dios, donde tú has nacido nuevamente y donde vas a crecer desde niño, de bebé, a llegar a ser un adulto cristiano. Esa es la realidad de la gracia. Y en ese hogar todo está proveído. Así que ahora, ustedes que tienen niños, cada vez que se relacionen con sus niños, pueden pensar en el carácter de Dios, pueden pensar en la gracia, pueden pensar en la realidad. Así que el hogar ahora debe llegar a ser una realidad práctica. Los niños deben aprender de Dios, de la gracia, de todas estas realidades, viviendo en el hogar. Los niños no deben esperar llegar a ser adultos para tener salvación. A medida que un niño puede entender estos principios en forma clara, son niños y ellos pueden entenderlos, no necesitan entenderlas técnicamente, pero pueden entender la simplicidad de estas cosas. El niño puede aceptar a Jesús como su Salvador y recibir su corazón. Esa es la labor de los padres, el guiar a los niños a los pies de Jesús, enseñarles a ser justificados por la fe. No traten de enseñarle al niño que Él es bueno. Enséñenle al niño que él no puede hacer nada bueno sin Cristo Jesús. Cuando el niño les desobedece, hablen con el niño y enséñenle de que él es desobediente porque necesita a Cristo. ¿Sí? Sin Cristo el niño no le puede obedecer, porque el niño o la niña tiene que aprender a obedecer a los padres por amor, no por miedo, hermanos. Porque ese es la única motivación que Dios acepta para que le obedezcamos a Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces el niño, en vez de castigarlo cuando es malo, y hay que disciplinarlo, pero tan solo el castigo no funciona. Eso crea rebelión en el corazón. Si el niño es rebelde, a veces necesita disciplina física, pero necesita ser disciplinado, corregido, para que el niño entienda que él necesita a Jesús.
para poder obedecer, para poder someterse a la voluntad de sus padres. El niño necesita a Cristo. Entonces ahí es cuando se le enseña al Salvador. Tú me has desobedecido a mí, necesitas a Jesús. Oremos para que Jesús te perdone. Invitémoslos en el corazón para que Él pueda vivir en ti y te enseñe a obedecer y amar. Entonces el hogar debe llegar a ser la lección práctica de la gracia. Así el niño naturalmente va a crecer a ser un cristiano y va a aprender a vivir estas cosas en forma natural. ¿Cómo recibimos entonces el don de la gracia? Dice el versículo 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Entonces la manera que se recibe este don no es por obras, sino que es por fe. No por obras para que nadie se gloríe. No es de vosotros, no es esto. Dios no te trata de salvar porque tú eres, como se llama, lo impresionaste. ¿Por qué es que tus hijos son aceptos? ¿Por qué aceptas a tus hijos? ¿Por qué los amas? Cuando nació, yo me acuerdo cuando nació mi primera hija, tenía una cabeza grande y le costó salir. Y aquí en Australia los hombres podemos entrar al parto. Es una experiencia maravillosa. Yo le corté el cordón umbilical a mis 3 hijos. Así que cuando nació mi hija tenía una cabeza, costó salir, costó. Y cuando salió, ella estaba así y abrió sus ojos y miró la luz. Y en ese momento me dijo, papito, si me amas, yo te prometo ser una doctora. ¿Es por eso que la amo? ¿Por qué amamos a nuestros hijos? Porque son nuestros hijos. ¿Cierto? Y tú y yo somos hijos de Dios, rebeldes, pecadores, nos alejamos de Él, pero somos hijos de Dios, por eso Él nos ama. Eso no lo puedes comprar, eso nunca lo vas a cambiar. Y Dios nunca va a dejar de amarte a pesar de que si tú escoges te pierdas. Dios nunca va a dejar de amarte. Entonces, ¿por qué no disfrutar del amor divino? ¿Por qué no crecer en el hogar del Padre y de nuestro hermano mayor y de nuestro profesor, el Espíritu Santo? Crecer en ese ambiente donde somos aceptos, hermanos, a pesar de nuestras caídas y debilidades. Dios te acepta por su gracia y te ama por su gracia y te salva por su gracia. Querido Señor, gracias por los momentos que hemos pasado juntos y gracias porque podemos verte como nuestro Dios lleno de gracia, que está tan dispuesto a salvarnos. Que amas, Señor, salvar a tus hijos, perdonarnos, limpiarnos de pecado, enseñarnos a vivir una vida que te dará gloria. Gracias por invitarnos a vivir en la gracia, en tu hogar, Señor, donde tú eres nuestro papito, Jesús es nuestro amado hermano mayor y el Espíritu Santo es nuestro profesor. Señor, enséñanos a tener plena confianza en ti, Padre, a verte como el ser más maravilloso, el ser más misericordioso, amoroso, lleno de gracia, cariñoso, tierno. Enséñanos a caminar contigo, así como nuestros hijos caminan con nosotros, Señor, cuando son chiquititos. Y Padre, al separarnos, pedimos que tu bendición sea con nosotros. Danos plena paz, danos gozo, Señor. Y que al ir, Señor, al mundo podamos reflejar tu carácter y llevar la luz del Evangelio y del carácter de Cristo con nosotros, para que otros puedan venir a conocerle. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.